arquitecto, escultor y pintor ítalo-renacentista, Michelangelo Buonarroti, no sé cómo se pronuncia eso, más conocido como Miguel Ángel, es hoy el protagonista de nuestra biografía de personajes de la historia. Vivió 88 años y, como cosa rara, porque no es lo común, fue famoso mientras respiraba. Cuando cumplió 13 años, el padre de Miguel Ángel ofreció los servicios de su hijo a un pintor llamado Domenico, y así hizo su primera escultura a gran escala, que fue el monumental Baco. ¿Cómo les parece esta perla? Miguel Ángel falsificaba piezas. Sí, señores, él tenía sus mañas para poder vender su arte. Hubo una época en su primera etapa en la que no le iba muy bien, comerciando pues con todas sus esculturas y pinturas, y entonces las modificaba agregándole detalles que le hacían parecer una pieza antigua. Igual descubrieron el engaño, pero lo perdonaron por su super talento. Hay artistas muy buenos y de buenas. Ay, peladitos, esperen, que es que esto no puede pasar, porque es que parte de este cuadro es mostrar el coso ese que de los de brocha gorda. Qué pena pues que se cayó eso. Era tan bueno este muchacho en su arte que en su adolescencia ya tenía enemigos. Su primer rival llamaba Pietro, quien, lleno de rabia, odio y pura envidia, lo cogió a golpes tan horrible que le desfiguró la nariz al pobre Miguelito y le dejó su regalo ahí para siempre. Ay, no, ya voy a dejar eso así, que pereza. Cuando él tenía 25 años, estaba en Roma y creó La Piedad, escultura tallada en mármol que dicen es su único trabajo firmado, porque él no firmaba nada. Esa obra está en la Ciudad del Vaticano. Hay una cosa que distingue mucho la obra de Miguelito, y es que él siempre pintaba o esculpía a hombres, y cuando hacía mujeres eran muy masculinas. Él nunca tuvo hijos, ni se casó, ni se le conoció mujer. Solo hubo una que nombran los escritos, que llamaba Vittoria Colonna. Esa era una marquesa de Pescara que dice que a ella le dedicó los mejores sonetos, como que ella fue su amor platónico y la única mujer por la que sintió admiración. Sí, señores. Es que hay una curiosidad que pocos conocen de este artista, y es que la escritura era uno de sus placeres más profundos. Realizó cientos de sonetos que hablaban de muchos temas, sobre todo de amor, de erotismo, y aunque no fueron publicados, algunos fueron utilizados por compositores musicales en Roma en el siglo XVI. Hay artistas muy polifacéticos. Bueno, y por otro lado, como cosa curiosa, que como casi todos los personajes que han pasado por la labia de Violonchela, el papá de este también se oponía a que él se dedicara a su arte, y le decía que de comerciante le iba a ir mejor, que era eso pues de ser escultor. Hay papás muy desconfiados. Pero él fue aguerrido y no abandonó su vocación. Él vivía entre Roma y Florencia, y en este último hizo una de las esculturas más famosas. Ningún creador había siquiera pensado trabajar en un bloque de mármol de casi 5 metros de altura. Allí fue donde Miguelito hizo surgir de la nada el David, volviéndose casi un héroe con eso. Pero les cuento que al respecto hay unos escritos que afirman que él no fue su creador. La verdad es que él le dio mejor la forma a la escultura, porque la obra la empezó el artista Agostino, que quería hacerle un homenaje a Hércules, pero dejó la pieza a la mitad. Entonces luego Antonio Rossellino, otro artista, quería terminarla, pero tampoco lo hizo, como que perezosos también. Finalmente Miguel Ángel le dio la forma, ya no de Hércules, sino del David, y por eso se le atribuye a él. Hay artistas muy oportunistas. Dicen que Miguel era muy perfeccionista y que ese hombre trabajaba sin descanso. ¿Cómo sería la cosa de tenaz que trabajó la misma semana en la que se murió? Durante la construcción de la Basílica de San Pedro, y detallando su última pieza, la Piedad de Rondanini, que era otra piedad, diferente a la que ya les mencioné antecitos. Hay pintores muy obsesivos. Párele bolas a esto. Parece que hay muchos secretos y misterios escondidos del gran Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sistina. Él duró 4 años haciéndola. Hoy en día es un símbolo mundial, y en ella se observa
uno de los pocos autorretratos de este artista. Contrario a lo que muchos piensan, él no hizo esa obra con mucho agrado. No, señores. Hasta él se metió en el juicio final con el autorretrato que les digo. Ahí está mostrado en pantalla, vean. Para él fue un martirio porque decía que esa pintura era solo para mujeres y cómo es la vida. Al final termina siendo una de sus obras más grandes y representativas. Mírenlo ahí cómo se ve pues en pantalla. Es terrible esa imagen. En la pintura se ve a San Bartolomé, un santo que fue despellejado en vida, tomando como una de sus manos, con una de sus manos su propia piel, pero el rostro era de Miguelito. Tenía muchos enemigos, envidiosos que querían ver su fracaso con la Capilla Sixtina, con la pintada de eso. Pero él no se aculilló con eso, más bien tomó las riendas y mandó a construir un andamio que dicen que no tocaba la pared de la Sixtina. Esta es parte del andamio, vean, ahí están todas las pinturas incluso de lo que él le quedó ahí, es parte de ese andamio. Él no quiso recibir consejos de nadie, comenzó los trabajos completamente solo y ahí fue cuando se puso enfermo, porque cómo le parece el esfuerzo que era pintar por horas y horas recostado en esas tablas del andamio y a la luz de una vela prácticamente. La historia muestra que la capilla tuvo demasiadas situaciones y complicaciones para él y sería por eso que vivía aburrido haciéndola, yo creo. El pontífice que le mandó a hacer la pintura estaba muy impaciente y le preguntaba cada rato, día de por medio, le decía, venga, ¿cuándo va a acabar eso? ¿Cuándo pues? Y él solo le respondía una frase muy sabia a mi parecer. El pontífice le decía, vea, ¿cuándo la va a terminar pues? Y él le respondía, cuando acabe. El pontífice, como veía que nada que acababa, lo amenazaba que le iba a tirar ese andamio lejos y él le decía, pues sí, tíremelo, y le dejo eso a medias, todas esas pinturas sin cabeza, sin brazos, los que ya tenían cabeza se los dejo sin ojos y obvio al Santo Padre le tocó aguantar, hasta que ya a los 4 años se la entregó. Hay pontífices muy acelerados y pintores muy jodidos. Y les cuento que así como hay grandes misterios alrededor de la vida de Michelangelo, también hay mucho vándalo alrededor de sus obras. En 1972 un geólogo saltó una barrera de seguridad en la Basílica de San Pedro y eso cogió un martillo y le dañó la nariz, el antebrazo, el párpado y yo no sé qué más cosas a la escultura, a la piedad. Y ella pedía compasión, misericordia, piedad y no, el señor furioso dañándola. Lo mismo pasó con el David en 1991. Hay obras muy golpeadas. Este muchacho fue un hombre muy solitario, era bravo y muy soberbio. Su talento era muy admirado porque imagínense, él dominaba la escultura, la pintura, la arquitectura y fuera de todo era poeta. Parecido un poco a Leonardo da Vinci, que también era muy todero, él le jalaba todo. Miguel fue multimillonario, pero como era tan raro, nunca disfrutó de nada de eso. Era muy avaro y además hipocondriaco. Todos los días le dolía algo diferente. Dios le da pan al que no tiene día. Hay 2 obras más, entre muchas que no quiero dejar pues hoy de mencionar, porque fueron muy famosas. Los esclavos, que está en el Museo del Louvre en París, y el famoso Moisés, que ahí los están viendo ustedes. A partir de 1560 este genio comenzó a padecer dolencias y achaques ya reales, ¿no? O sea, ya de verdad, porque como les contaba, él se inventaba mucha enfermedad. Como 3 años después la cosa se puso más grave y le dijo a un discípulo de él que cogiera cuanto boceto, maquetas y cartones encontrara en su taller para quemarlos y que nadie supiera jamás de los jamases cuáles habían sido los futuros sueños artísticos de él. Hay personajes de la historia muy egoístas. Este está peor que Kafka, que también quiso quemar todas las cosas, yo les conté. Bueno, y sobre la palabra exilado, dícese de una persona que no para en ningún lado y que se la pasa brinconeando por muchos países sin tener un hogar fijo. Y a ver quién es tan berraco de decirme que es hipocondriaco. Hágale si están berreando. Espere un momento.